Aquellos que se mantienen al día con las noticias saben que hace una semana más o menos la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia anunció el nacimiento de un bebé concebido vía fertilización in vitro. Esto nos hizo recordar que entre el 2005 y 2010, cuando se registraron varios partos de mujeres con escasos recursos y fueron partos múltiples. En ese momento, el ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, dijo que esto había que regularlo porque muchas veces esas familias luego salían en la prensa pidiendo ayuda y la intervención del Estado para poder mantenerlos, implicando una carga económica para el erario público y, por supuesto, para la propia familia. ¿Qué ha pasado 14 años después? El país cuenta con una regulación de estos procedimientos en los hospitales públicos, en los consultorios ginecológicos, en la cantidad inmensa de centros de fertilización. ¿Ha habido una regulación o no? Eso es lo que vamos a averiguar en este reportaje de investigación. La reproducción asistida o fecundación artificial se ha convertido en la solución para aquellos que tienen el sueño de formar una familia. La infertilidad se considera que es la incapacidad de una pareja concebir después de un año de estar con actividad sexual de forma regular y sin el uso de ninguna medida contraceptiva. Los métodos de reproducción asistida se dividen en dos grandes grupos, baja complejidad y de alta complejidad. Los de baja complejidad son aquellos que requieren una mínima intervención del especialista, como son la inducción de ovulación con coitos programados, que es el proceso más utilizado por ginecólogos y especialistas en la materia, donde se pueden dar casos de múltiples embarazos, como también en el otro método que es inseminación artificial. De alta complejidad está el método in vitro, un proceso más largo, delicado y costoso, al cual no se tiene acceso por el sistema público. No obstante, la maternidad La Alta Gracia, conjuntamente con un centro privado de fertilidad, logró que Ramona Luna concibiera un bebé mediante este procedimiento. La paciente tenía un diagnóstico de infertilidad primaria y desde el 2015 había sido sometida a varios procedimientos sin éxito y la única opción viable era la fertilización in vitro. Ante ese deseo y no poderlo ya ofrecer aquí internamente en nuestra institución, pues hicimos toques con amigos a nivel privado y realmente tocamos una puerta y fuimos muy bien, muy bien receptivos, fuimos muy bien aceptados. Y quiero hacer mención de la clínica de fertilidad. Allí le ofrecieron una rebaja considerable debido a que el proceso es sumamente costoso. Puede ser 6, 7, 8 mil dólares más o menos. En ese rango más o menos se maneja. Como pueden ver, no todas las parejas tienen la posibilidad de costear la inversión que implica este procedimiento. Por lo tanto, la utilización de inyecciones para producir más óvulos y la inseminación artificial son los más usados, aun cuando las estadísticas establecen un porcentaje relativamente bajo de posibilidad de producirse un embarazo múltiple. La ocurrencia, si la comparamos con una que no está siendo objeto de esa terapia, pues puede ocurrir un 8% más posibilidades de que el embarazo sea múltiple. No obstante, varios casos se han producido y la mayoría de ellos en familias de escasos recursos, donde en el país hay una ausencia de regulación sobre los métodos de reproducción humana asistida, ya sea pública o privada. Todavía realmente nosotros no tenemos una legislación bastante clara al respecto. Bueno que haya hecho ese llamamiento, realmente nos falta legislar para esos fines.
En ninguna parte de la Ley 4201 se mencionan los procedimientos de reproducción asistida, por lo que hay un vacío legal. Esto pese que en la actualidad República Dominicana cuenta con unos 11 centros donde se realizan unos 1.000 tratamientos de reproducción asistida anualmente. Al parecer, los avances científicos se adelantan a las leyes. Como dijera una vez el juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Víctor José Castellanos Estrella, en su conferencia Nuevos Paradigmas del Derecho de la Familia en República Dominicana, y eso fue en 2014. Lamentó que el derecho se haya quedado atrás para poder dar respuesta a todas las innovaciones de la ciencia como la inseminación artificial o la reproducción asistida, y no tenemos una legislación que le dé cobertura a esa situación que es el pan nuestro de cada día. Fue noticia cuando Emilio Figueroa, padre de los cestillizos, acudió a los medios de comunicación solicitando ayuda para paliar los gastos. El 8 de febrero del 2015, en el Hospital Reinaldo Almanzar, nacieron cestillizos, de los cuales solo sobrevivieron 5. Hijos de Aracelis Guzmán Martínez, quien se sometió a inyecciones con una ginecóloga para aumentar su fertilidad. Llamó al gobierno para que acudiera a su auxilio, pues no tenía el techo para sus hijos. La entonces primera dama, Cándida Montilla, de Medina, le regaló las cunas y mandó a hacer un levantamiento de la vivienda para los arreglos necesarios. La senadora de la provincia también dio su apoyo económico, mientras los bebés consumían un promedio de más de 70 pañales desechables y más de 6 unidades de leche infantil. Eso no podemos realmente protegerlo y darle realmente asidero de que eso sea lo que debe de seguirse, los lineamientos que deben de llevarse a cabo. Aracelis para ese entonces ya era madre de un niño de 10 años, lo que demuestra la necesidad de regular estos casos, como España, que cuenta con un marco legal desde el 2006, donde además el Estado cubre estos procedimientos, pero los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos, como edad inferior a los 40 años, no tener hijos, no tener esterilizaciones voluntarias ni enfermedades graves. Mientras en nuestro país no hay requisitos de ningún tipo porque la Ley General de Salud se promulgó antes de que todos estos procedimientos tuvieran el auge de hoy día. Otro problema que se agrega a esta fertilización asistida es la cantidad de nacimientos prematuros que se pueden presentar, que acarrean mayor sufrimiento para la familia y mayor inversión para el Estado. El drama no es solamente económico, el drama es social, como dije, el drama es humano, porque en muchos de estos casos también las complicaciones que surgen a partir de embarazos múltiples de esta categoría son innumerables. Alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, de vía digestiva, de los riñones, malformaciones fenotípicas, es decir, externas. Luego entonces déficit, si sale bien puede tener déficit del coeficiente de inteligencia. Como fue el caso que presentamos en el 2005 de una joven pareja que en aquel entonces tenía 22 y 30 años de edad, estudiantes universitarios y desempleados. Decidimos tener un bebé y duré 2 meses y no salí embarazada. Esa fue la motivación para que visitara a su ginecóloga y le expresara la necesidad imperiosa de ella y su esposo de tener un bebé. Ella era mi ginecóloga, entonces me dio una pastilla para ¿cómo se dice? Para activar las hormonas. El método que se utilizó con ella fue coito programado y estimulación ovárica. Los especialistas no le advirtieron de los riesgos del embarazo múltiple. Una pareja tiene derecho a tener una familia, pero yo estoy seguro que su intención no es tener 6 hijos inmediatamente, pero sobre todo con las limitaciones que tiene la mayoría de la población dominicana. Los cuatrillizos estuvieron desde el principio en estado crítico y en menos de un mes han muerto 2 de ellos. Los 2 que sobreviven aún permanecen en estado delicado.
Conani cubrió los pañales, cuna, ropa, leche y pruebas de laboratorio, y el despacho de la primera dama de aquel entonces, Margarita Cedeño, también ayudó a la familia, como hoy lo recuerda la madre de los cuatrillizos, a quien volvimos a visitar. Y en ese momento yo lo necesitaba de verdad, y la vida de mis hijas necesitaban de mucho dinero. Y ella estuvo ahí para los surfactantes, para los 4, y donaron muchas máquinas. Hoy, 16 años después, la familia sigue enfrentando una carga económica pesada, pues las 2 niñas sobrevivientes de los cuatrillizos tienen necesidades especiales que son consecuencia de su prematuridad. Una tiene limitaciones visuales y la otra problemas de aprendizaje. ¿Cuál sería la solución para llenar el vacío legal y regular los métodos de reproducción asistida, tanto en el sistema privado como en el público? La solución es una regulación adecuada. Ciertamente, la mujer pobre tiene que tener el mismo acceso a la reproducción humana asistida cuando tiene problemas de fertilidad. Eso no tiene discusión y está protegido por la Constitución. Se refiere al artículo 55 de la Constitución Dominicana, que establece que toda persona tiene derecho a constituir una familia. Incluso países como Costa Rica han intentado prohibir la reproducción asistida, y esto fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho a la reproducción humana asistida es un derecho humano. En nuestro país, especialistas consideran importante tomar las medidas para evitar que el resultado sea un embarazo múltiple que traiga dolor y sufrimiento a la familia y carga para el Estado. Se han hecho ya correctivos a través de los organismos internacionales. Ya esa múltiple transferencia no se está dando. Por lo tanto, eso poco a poco nos va a ir alejando a tener la ocurrencia de estos embarazos múltiples. Como pueden ver, hay muchas cosas que se pueden plantear para conseguir una ley de fertilización adecuada, donde el Estado provea también la ayuda necesaria, pero con los controles debidos. Desde la primera fertilización in vitro en el país hace 28 años, todavía no hay el más mínimo indicio de que se esté trabajando en alguna regulación, y los bebés nacidos en aquel momento en el que surgió el debate hoy son adolescentes. Gracias a Dios, Jehová me ha dado el milagro más grande de mi vida, que mi niña puede ver. Es una niña dedicada, meritoria. Me siento muy orgullosa de ella. Me siento orgullosa de Gwen. Gracias al apoyo de amigos y familiares, yo sigo adelante día a día. Estas historias de éxito, estas historias de amor, estas historias, digamos, que completan ese ciclo del ser humano de poder tener una familia, tienen que ir acompañados, evidentemente, de la regulación adecuada. Yo creo que eso se ha corregido mucho. De todas formas, el ministerio pues tiene la voz cantante y es quien juega la principalía en que emanen esas directrices sobre todas las sociedades especializadas en el tema y se siga un mismo lineamiento. Ante la imposibilidad de darnos una entrevista que solicitamos a través del Departamento de Relaciones Públicas, el Ministerio de Salud Pública nos demuestra los pocos o ningún logro en la materia que puedan exhibir. Por otro lado, ante la ausencia de un reglamento, los ginecólogos realizan todos estos procedimientos de acuerdo a sus criterios éticos, aunque ellos señalan que más que éticos son científicos. Lo que sí es un hecho es que al final de la jornada, las consecuencias, sobre todo económicas, terminan siendo asumidas por el Estado y sufridas por las familias pobres.